WIAC 740 presenta Delvis Grisel y compañía. Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y compañía. Hoy tendremos una conversación de tema vital al que debemos prestar mucha atención. En la medida que nosotros nos eduquemos y entendamos toda la problemática social, económica, educativa, de salud, en fin, todos los renglones que nos afectan y nos llevan a este abismo en el que nos encontramos, estaremos aptos, en primer lugar, para exigir que el gobierno rinda cuentas por la corrupción, por la falta de visión de futuro y por impedir de forma sistemática la transparencia, para que estemos bien informados sobre el manejo, sobre todo de nuestras finanzas. Además, estar bien enterados en las próximas elecciones nos iría a llevar a tomar mejores decisiones en el momento de acudir a emitir nuestros votos. La organización Espacios Abiertos ha entregado un informe de lo que es su análisis sobre el costo de incentivos económicos en Puerto Rico. Este informe revela que Puerto Rico encabeza jurisdicciones con mayor proporción de gastos fiscales a nivel global, con un impacto anual de 23.271 millones. Destaca el informe que casi la mitad de estos tratos especiales sobre impuestos continúa siendo una partida del presupuesto oculto, ya que es un gasto fiscal del cual no se conocen los detalles. Ustedes pueden imaginar. Pero bueno, ¿qué son los gastos fiscales? ¿Por qué existen los gastos fiscales? ¿Qué es lo que ocurre específicamente en Puerto Rico con los gastos fiscales? Pues para entender todo eso, porque les voy a decir algo, la matemática nunca fue lo mío. Estoy en la grata compañía por la vía telefónica del economista Daniel Santamaría, quien también es analista senior de política pública de Espacios Abiertos. Buenos días, Daniel, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, Delvis. Gracias por la invitación y saludos a todas las personas que nos están escuchando. Estoy bien. En este momento del año donde, ¿verdad?, se presenta el presupuesto y hay lo que denominamos desde Espacios Abiertos el ping-pong entre la Junta y el gobierno de Puerto Rico. Algo sorprendido por algunas decisiones que se están tomando, ¿no?, en este momento, después de la reestructuración de la deuda, cuya posición nuestra, pues, yo creo que todo el mundo sabe, pero si no, pues dejo patente que es insuficiente, ¿no?, el recorte que ha habido, sobre todo para mantenerlos en el largo plazo, en una salud fiscal adecuada para la isla. Y sacamos este informe de gastos tributarios, gastos fiscales. Espacios Abiertos lleva ya desde 2017 con este tema. Cuando iniciamos las investigaciones, no había ningún tipo de información, ningún tipo de informe, absolutamente nada. ¿Qué son? Yo creo que es importante empezar por ahí, ¿verdad? ¿Qué son esto de los gastos tributarios? ¿Por qué a mí me tiene que preocupar? ¿Cómo me afecta? Tú empezabas con una línea muy interesante de que los números nunca fueron lo nuestro, lo mío. Yo creo que a la gente que se dedica en economía, si humanizamos un poquito la economía, incorporamos factores como la historia, la sociología, estaríamos en una situación mucho mejor. O sea, yo creo que menos números y más humanística para entender los errores del pasado, ¿no? Uh-huh. Pero básicamente el gasto tributario es todas estas concesiones contributivas, exenciones, deducciones que reciben corporaciones e individuos. Por ejemplo, personas que nos están escuchando que puedan tener una vivienda, saben que cuando llega el periodo de planillas usted puede deducirse los intereses de su hipoteca, ¿no? Porque el gobierno, como medida de política pública, entiende que es importante incentivar la posesión de primera vivienda, ¿verdad? Pues esa deducción, este trato preferencial que te hace pagar menos, eso
es considerado un gasto del gobierno, ya que es un dinero que el gobierno deja de ingresar al hacer este trato preferencial que responde a esa política pública que lo propició en base a una serie de beneficios que el Estado, el gobierno o quien ejecuta esa política pública entiende son mayores al costo que ocasiona el no percibir esos ingresos contributivos, ¿verdad? Y eso es algo que no pasa solamente en Puerto Rico, pasa en distintos lugares del mundo y que hasta la fecha en distintas jurisdicciones pues se mantenía bastante oculto, bastante, dijéramos, con poca fiscalización, ¿no? Cierto es que el mundo está cambiando, por lo menos en algunos aspectos. Yo creo que la situación de crisis sistemática recurrente de muchas economías hace que los gobiernos cada vez más apunten hacia un mayor grado de transparencia y de rendición de cuentas, y Puerto Rico no es ajeno a este proceso, y eso hace que los gobiernos en la actualidad, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos desde los años 70 que publica importe de gastos tributarios, en el resto de economías del mundo, tanto en Latinoamérica como en Europa, la mayoría de los países hacen una cuantificación de cuál es ese gasto. Y después de espacios abiertos iniciar ese proceso de tratar de transparentar el gasto total en Puerto Rico, eso nos llevó, en el 2018 iniciamos un periplo que nos llevó a los tribunales, un litigio estratégico que tuvo distintas fases. Se nos dio la razón en primera instancia, luego siguió una decisión al apelativo, donde en una decisión dividida 2-1 se decidió que el gobierno no debía publicar esos gastos tributarios. Finalmente fuimos hasta el Tribunal Supremo y justo antes, meses antes de lo que entendíamos que venía un juicio o una sentencia, el gobierno publica. Y el gobierno publica en 2019 que más de 21.000 millones anual. O sea, la economía de Puerto Rico tiene aproximadamente un peso de 70.000 millones. Pues bien, esos 70.000, ¿verdad? En términos relativos, una parte importante, 21.000 millones, se gastan en estos incentivos contributivos, en su mayoría a corporaciones. O sea, prácticamente 2/3 partes de ese dinero son incentivos a corporaciones. Y no a cualquier corporación, sino a grandes corporaciones, ¿no? ¿Verdad? Cuando vas a la historia tributaria fiscal de Puerto Rico, pues se entiende que como sociedad estamos en ese contacto social virtual entre los que al final ponen y quitan políticos. Se decide, ¿verdad?, que quizá ese beneficio de tener esos gastos tributarios de las corporaciones, quizá es un beneficio que redunda en el bienestar de todas y todos. Pues bien, ese suponer es lo que ahora mismo estamos resaltando, ese suponer de cuál es este beneficio ante estos gastos de más de 20 millones, se desconoce en Puerto Rico. ¿Y por qué va aumentando? ¿Por qué ha aumentado tanto? Pues bueno, ha aumentado tanto por distintos factores. Fundamentalmente, el panorama de competencia, yo diría, desleal, aprovechando la debilidad institucional de ciertas jurisdicciones y ciertos países. Las grandes compañías aprovechan esa debilidad para establecerse allá donde puedan maximizar su carga contributiva global. Y Puerto Rico, dentro de distintas jurisdicciones a nivel mundial, tiene todos los elementos y los condimentos de esa receta mágica que hace que muchas corporaciones se deslocalicen y utilicen a Puerto Rico
para disminuir su carga contributiva a nivel global, ¿verdad? Esta política de la cual, dijéramos, de la cual padece Puerto Rico, tiene que ver mucho con un diseño que no necesariamente es del gobierno local, que en su mayoría corresponde a un diseño desde ¿verdad? Desde las contribuciones que se regulan en Estados Unidos y los intereses que hay detrás de grandes corporaciones de utilizar geografías como la de Puerto Rico para evadir sus impuestos, ¿verdad? Y no solo está Puerto Rico, o sea, en Europa tenemos lugares como Irlanda, por ejemplo, Luxemburgo, Andorra, Suiza, es decir, no es algo del Caribe, no es algo de Centroamérica, no es algo de los Estados Unidos, donde tienes estados como Delaware, donde también muchas corporaciones se inscriben con el objetivo de minimizar su carga contributiva. Pero cuando iniciaba mis palabras y decía que el mundo está cambiando, me refiero a este contexto en el cual 136 países ya han suscrito, hay una declaración que aún está por confirmar en el G20, las 20 economías mayores del mundo, a través de esos distintos 136 países, suscriben que quieren llevar a cabo un impuesto mínimo global del 15% para eliminar esta cuestión y esta competencia desleal donde en momentos de crisis de distinta índole, la carga de solidaridad fiscal en muchas ocasiones recae sobre los más débiles. ¿Qué quiero decir con eso? Que en un momento de pandemia, en un momento ahora mismo de la crisis en Ucrania, donde muchos países lo están pasando mal, donde hay una inflación galopante, al final el pequeño empresario y el individuo que no puede, dijéramos, camuflar su fuente de ingresos ni emitir su fuente de ingresos a través de corporaciones anónimas para evitar pagar sus impuestos, pues son los que acaban en mayor proporción asumiendo la carga contributiva y fiscal para aliviar estas crisis. Y por otro lado, los que tienen más capacidad de cabildeo, los que tienen un mayor poder, no están aportando en la misma medida, ni de lejos, para suavizar estos momentos de crisis que todas y todas estamos padeciendo, para tratar de atenuar ese efecto de asimetría donde los que tienen el poder no están contribuyendo de la misma manera de los que no lo tienen. Hay esta propuesta de impuesto del 15%, un impuesto mínimo a corporaciones global. Y eso va a afectar a Puerto Rico. Y no podemos tapar el cielo con la mano, no podemos, dijéramos, yo creo que es un buen momento para tener una reflexión madura, donde los distintos elementos de la sociedad, el tercer sector, la academia, el sector privado también, discutan lo que puede parecer ahora, en los próximos 3-4 años, un momento de abundancia, de vacas gordas, por si me permites la expresión más coloquial, en términos de recaudos. En Puerto Rico, las vacas flacas van a venir en 5 o 6 años. El mundo va a girar en una dirección y Puerto Rico, como muchas otras jurisdicciones que han sido utilizados bajo la lente de un diseño de otros que estaban interesados en no contribuir fiscalmente, va a padecer y va a sufrir lo que a priori quizá todos cuando conversamos en la calle decimos, qué bueno que venga este impuesto mínimo global,
Pero la otra cara de la moneda es que las instituciones explotadas y discriminadas y utilizadas con un coste en su crecimiento económico, en su capacidad de desarrollarse, son las primeras que van a estar afectadas, ¿no? Son las primeras que se van a perjudicar. Quería preguntarte, Daniel, ya tengo que irme a la pausa, pero antes quiero soltar una pregunta para que me la contestes en el próximo segmento. ¿Por qué razón Puerto Rico específicamente, porque me imagino que eso ocurre en todas partes, pero en Puerto Rico específicamente, qué argumento es el que sostienen para que permanezca oculto o para pretender que esto de un presupuesto oculto, y cuál es el daño mayor que nosotros recibimos con todo este tipo de falta de transparencia? Regresamos en breve, me contestas cuando vengamos al próximo segmento. Perfecto. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551. The Swear Corporation. En el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3,000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Recuerden que pueden entrar a nuestra página de Facebook, Delvis Grisel y compañía, y ahí nos pueden dejar sus comentarios, sus preguntas y también sus sugerencias. También recuerden que tenemos Twitter e Instagram, donde usted día a día va a ver cuáles son los temas que discutimos. Y en los podcasts más importantes como Spotify, Apple, Google, bueno, y todos los demás que no me vienen a la mente todos porque son muchos. Spreaker es el otro. Ahí, si usted se pierde alguno de los programas y desea escucharlo nuevamente, pues saben que pueden acudir a estas páginas donde están los podcasts con el nombre de Delvis Grisel y compañía. Ok, Daniel, estoy contigo de nuevo. Perfecto, sí, me comentabas antes de ir a la pausa, ¿verdad? ¿Cuáles son los motivos, no? ¿Cuál es el argumento que hacen ellos para sostener? El argumento que hacen para sostener que eso debe permanecer oculto. Sí, de ese argumento, yo creo que el argumento de que debe permanecer, yo creo que ya se cayó, ¿no? Sí. Después de haber publicado después que accedieron, desde luego. Pero lo que yo quiero ver es en esta cosa histórica,
por qué se pretendía que fuese oculto, si sencillamente es una incompetencia, es una falta de entendimiento de lo que es, o sencillamente porque de verdad querían ocultarlo. Eso es lo que quiero que nuestro público recoja. Sí, sin duda, los mayores interesados, los grupos de presión interesados en que no se divulgara esta información, sabían de la magnitud y sabían del contexto social y económico que estaba padeciendo Puerto Rico. Un momento en el que te están recortando la Universidad de Puerto Rico, donde te están recortando los servicios esenciales de los municipios, etcétera, etcétera, y donde tienes, por un lado, una pluma abierta, ¿verdad?, para hacer la simbología de un dinero que se está gastando sin pasar ningún tipo de escrutinio, especialmente en grandes proporciones. Ese grupo de presión hacía su trabajo, y su trabajo es evitar que se divulgara a través de distintas estrategias. Ese es claro un mecanismo de presión al cual pues nos tuvimos que enfrentar. ¿Sabes por qué te hago esa pregunta ahora? Cuando tú me dices a mí, no, pero es que eso ya se cayó, no sé qué. Lo que pasa es que cuando tú quieres ocultar algo, siempre encuentras formas nuevas de hacerlo, ¿no? Claro, y por eso es que quería ir al principio de esa historia. Bueno, pues es que esto es lo que hay, pero te derrumbé eso y ahora que me invento, ¿no? Correcto. Después, y ahora hablaré de las nuevas maneras a tu punto, ¿verdad? Que yo creo que te anticipas muy bien a lo que al final la pericia financiero-fiscal de estos grupos de presión, pues, dijéramos, implementan y llevan a cabo con el único y claro objetivo de no transparentar, ¿verdad? De no transparentar, pues porque manteniendo a una gran mayoría del público ignorante por diseño, ¿verdad? No por falta de ganas del público de entender lo que está sucediendo, sino por diseño de estos grupos de presión, hace que tengas muchos menos obstáculos en tratar de, por ejemplo, evaluar qué rendimiento están teniendo estos incentivos. Entonces, yo te decía que está ese elemento y está el otro que también, cuando entramos en el periplo judicial, ¿no? En 2018, sí que había una especie de confusión por parte de los tribunales de qué suponía esto. Y nosotros tuvimos que hacer, incluso un amigo de la Corte, un amicus curiae, o sea, una tercera institución en Estados Unidos que escribió al tribunal aquí en Puerto Rico, al tribunal apelativo, diciendo, mire, porque el tribunal argumentaba a través de, ¿verdad?, quienes se veían amenazados, de que esto podía, de alguna manera, poner en compromiso los secretos de verdad bien guardados y la competitividad de ciertas compañías, ¿no? Como si esto fuera a desvelar el secreto de cómo X o Y compañía hace X o Y producto. Eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es, y este amigo de la Corte le dijo aquí a los tribunales, miren, en Estados Unidos, si queremos coger el referente de Estados Unidos, podemos coger el de Latinoamérica o el de Europa, pero en Estados Unidos, desde los años 70, el gobierno de los Estados Unidos lo divulga, y no lo divulga a cualquier nivel. Sí que han habido distintas fases de transparentar la información, desde menos transparente hasta más transparente, pero en las últimas fases, multitud de estados lo reportan a nivel de individuo. Cuando digo de individuo, ¿qué significa? Yo, X corporación, ¿verdad?, cualquiera que podamos tener en mente, tengo este beneplácito contributivo de tantos millones de dólares a cambio de tantos números de empleos, y las asambleas legislativas de los distintos estados o del gobierno federal, cuando discuten sus presupuestos, pueden decir, no sé, por ejemplo, aquí tenemos la compañía Lufthansa o la compañía
Honeywell o la compañía Abbott, cualquiera que se nos ocurra, un gran laboratorio o compañía aérea, esas compañías en el resto del Estado divulgan cuántos millones de dólares el Estado gasta en tasas preferenciales, gasta por ejemplo, en estar subsidiando cada creación de empleo por tantos miles de dólares. Y esto no tiene nada que ver con divulgar absolutamente nada del secreto, ¿verdad? De cómo estas compañías hacen su negocio, ni nada que les vaya a perjudicar en su... Al contrario, fíjense que hace lo contrario. Lo contrario es que cualquier empresa que tenga interés en Puerto Rico se encuentra con un panorama de transparencia donde todo el mundo sabe las reglas del juego y no hay ¿verdad? Ningún incentivo perverso donde te haga pensar que hay cosas que se cierran en cuartos oscuros y las reglas del juego no son para todos iguales, así que como eso es una gran incertidumbre para mí como potencial inversor, al haber oscurantismo, no me atrevo a hacer la inversión en Puerto Rico porque no veo las reglas del juego claras, ¿verdad? Así que al final, y eso el tribunal, pues lamentablemente y con muchos esfuerzos de nuestra parte por hacerlo entender, no lo logró entender. Y hasta que el gobierno, yo creo que se encontró en una encrucijada donde curiosamente la Junta de Supervisión Fiscal, en muchas cosas los espacios abiertos y la Junta han tenido encontronazos, sobre todo el tema de la deuda. Yo te diría que hay un 99% de oposición en lo que entiende la Junta debería ser Puerto Rico, lo que entendemos nosotros debería ser Puerto Rico, ¿verdad? Y nosotros, no nosotros espacios abiertos, sino a través de distintas entidades y organismos de la sociedad puertorriqueña que deben ser los últimos que decidan sobre qué debe ser Puerto Rico. Pues en esto coincidimos e íbamos de la mano y la Junta le dijo al gobierno: es importante, es vital, es medular que ustedes publiquen sus gastos tributarios y gastos fiscales anualmente. Y creo que eso fue, ¿verdad? Porque podría ser muy fácil decir, no, es que porque nosotros espacios abiertos, no. La realidad es que eso fue determinante, porque recordemos, la Junta tiene total injerencia a la hora de dictaminar el presupuesto anual de Puerto Rico y en sinfín de dimensiones que afectan la vida cotidiana de todas y todos. Así que, pues un poquito respondiendo a tu pregunta, yo creo que había una mezcla, ¿no? En el ámbito jurídico había una falta de querer entender y en el ámbito fuera, ¿verdad? De los grandes grupos de presión que tenían un interés importante y se cuelan en cuanto estamento del Ejecutivo y del Legislativo para preservar que eso no se sepa. Es tan sencillo como eso, que eso no se sepa en un momento en que la gente está pasándolo mal, está sufriendo. Entonces, recortan el presupuesto visible, ¿ves? Recortan el presupuesto visible, recortan a la UPR, recortan a los municipios, porque no puedes ver, porque por diseño invisibilizan el presupuesto oculto, que es cuánto estamos dando cada año en incentivos a grandes corporaciones que pueden tener o no un resultado positivo en términos socioeconómicos, ¿verdad? Seguro, sin saberse con claridad a cambio de qué. Exacto, sin saberse con claridad cuál es el quid pro quo aquí, cuál es el contrato social, porque una pregunta que todos nos debemos hacer cuando uno mira y analiza con el resto de países es si tan buena es la contraprestación que tiene el otorgar ese gasto contributivo, ¿por qué Puerto Rico sigue con un nivel de pobreza el mayor que hay en Estados Unidos, ¿verdad? De más del 40%. ¿Por qué sigue así? ¿Por qué, si la contraprestación es tan elevada, por qué seguimos sin crecer económicamente desde el año 2006? Salvo un repunte que tuvimos en el 2012, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, ¿dónde está el beneficio social, económico, ¿verdad? Si los parámetros que
al final cuantifican el cuán bien o cuán mal lo estamos haciendo, están por el piso, están por los suelos. Entonces, nosotros lo que decimos es, no decimos como el informe de KPMG que salió en el 2014, o el informe del profesor Cao, un experto en Puerto Rico de tributación. El informe de KPMG lo que dijo esto fue con el gobernador García Padilla, es que todos estos incentivos contributivos había que eliminarlos. Lo que dijo el profesor Cao es que cuando va a evaluar el gasto-beneficio, lo que encuentra es poca información para determinar qué se tiene que eliminar y qué se tiene que mantener, ¿no? Entonces, nosotros lo que decimos es, no tomamos ningún juicio de valor en si hay que eliminar o no. Lo que decimos es, hay que transparentar, número uno, para después poder evaluar. Y la evaluación no puede venir de los mismos que se benefician de ella. Es decir, cuando viene una reforma contributiva y tú insertas al sector privado, tú lo puedes insertar pues para escuchar sus recomendaciones, para entender cuáles son sus preocupaciones, para atender también sus pedidos, pero evaluar y poner en la contrabalanza qué significa eso, esas recomendaciones para todas y todos, ¿no? Y aquí hay un poquito unos intereses que están encontrados, ¿no? Seguro, y si algo tienen que entender es que hay que rendir cuentas al pueblo, no es una cosa de esta manera. Tengo que pausar, Daniel, pero regresamos de inmediato. No te retires, por favor, y ustedes tampoco. Regresamos de inmediato. Show de la mañana con Guillermo Río Sánchez. La mejor manera de comenzar tu día. Música, noticias, deportes, farándula, tránsito y más. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana. El Show de la mañana, un programa variado y ameno con la animación del inigualable Guillermo Río Sánchez. Por WIAC 740. Acompáñame a investigar todo lo que nos importa, lo que nos preocupa y lo que queremos como puertorriqueños, con una perspectiva distinta y honesta desde el punto de vista de una mujer del mundo de las comunicaciones y el periodismo. Si quieres enterarte primero, sintoniza de lunes a viernes a la 1 de la tarde en Blanco y Negro con Sandra. Te espero. En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Escucha este y todos los miércoles a las 5 de la tarde, Mundo Obrero. Entérate de todo lo que está aconteciendo en el país desde la perspectiva de la clase trabajadora. Mundo Obrero es el programa radial de la Unión General de Trabajadores, un sindicato comprometido con los mejores intereses de los trabajadores y el pueblo puertorriqueño. Entrevistas, noticias, comentarios y lo más importante, la voz de los trabajadores y trabajadoras que van transformando el país. Escucha Mundo Obrero los miércoles a las 5 de la tarde por esta emisora. También puedes seguirnos por Facebook Live. Sintoniza tu programa deportivo favorito, La Ley Deportiva, de lunes a viernes en horario de 10 a 11 de la mañana por WIAC 740 AM. Disfruta del más completo análisis, las entrevistas que quieres escuchar con Frankie Higginbotham y Jaime Rullán Meléndez. La Ley Deportiva por aquí, por WIAC 740 AM. Estamos de regreso en Delvis Grisel y compañía. Recuerden visitar nuestra página de Facebook y nos dan like y share. Y pueden dejar allí sus comentarios y, bueno, todo lo que usted nos quiera decir, sugerencias también. Ok, Daniel, aquí estoy de regreso. Bien, pues, ¿Estás por ahí, Daniel? ¿Me escuchas? Hay algo que quiero preguntarte. En medio de todo esto que ya hemos visto, ¿qué cosas son importantes transformar? ¿Qué recomienda el informe de ustedes? Bueno, hay distintas recomendaciones en distintos niveles. Yo creo que como sociedad, ¿verdad? La información transcurre de manera muy rápida. Medios de comunicación, uno no puede hablar de medios de comunicación en general, hay medios y medios que dedican más tiempo a la investigación, que tienen más independencia, medios que están sujetos, ¿verdad?, más a responder a los intereses de quienes los poseen, ¿no? Y sabemos que a nivel conglomerado, más del 90% de los grandes medios de comunicación están en manos de grandes corporaciones, ¿no?
Yo creo que hay un enfoque, la información va muy rápida y los grandes intereses que poseen los grandes medios fiscalizan y deciden lo que sale y lo que no sale. Hay mucho énfasis en tratar las consecuencias, en evaluar y estar en conversaciones de las consecuencias de los problemas que padecemos, ¿no? En lugar de las causas. Es decir, ahora aquí en Puerto Rico tenemos multitud de casos de corrupción de distintos municipios, alcaldes. Hoy salió otra noticia más. Y repito, esto no es un problema de Puerto Rico, es un problema que ocurre en multitud de países y jurisdicciones. Y en el caso de Puerto Rico, pues en mayor o menor medida estamos sujetos a eso. Pero las recetas tienen que pasar por el hacer un análisis, las soluciones a esos problemas, bajo mi entender. Pero pasa que son conversaciones más complejas, son conversaciones menos coyunturales y más sosegadas, donde se dé respuesta a las causas que originan esos problemas. Y las causas que originan esos problemas vienen, o sea, el problema, ¿verdad? De manera medular, son muy complejas de resolver y también son muy complejas de transmitir a la gente. Aquí no es una cuestión de encontrar un mejor candidato a alcalde, es que los incentivos perversos del funcionamiento, del financiamiento y de lo que te motiva a ti a ser alcalde, y no quiero generalizar porque sería totalmente injusto, habrán alcaldesas y alcaldes que respondan y que tengan una integridad y una ética que los haya mantenido en el puesto durante todo este tiempo, pero hay otros que no. Lo que yo trato de destacar es que los incentivos hacen y el diseño del organigrama hace que padezcamos estas crisis de corrupción. Entonces, hay poco tiempo destinado a las causas, conversaciones más complicadas y mucho a las consecuencias. Así que eso es algo que yo creo que como sociedad debemos tratar de abordar pues con calma, sin prisa, pero sin pausa, ¿verdad? Y es que tiene mucho que ver, Daniel, tiene mucho que ver con el diseño de todas las estructuras, ¿no? No es quien ocupa los cargos, no necesariamente, sino cómo se han ido diseñando ciertas cosas, cómo se van viabilizando otras, cómo se cambian leyes. Y este es un país que está sobrelegislado hace décadas, así que son tantas y tantas leyes que te pierdes en esa piscina, ¿no? Y es difícil mirar. Y después, con todos los cambios que hay en las elecciones, pues yo de seguro mucha gente ni siquiera entiende lo que son todos esos procesos. Correcto. Y al final responde a o sea, cuando hay una erosión institucional de lo público por diseño, ¿verdad? Donde hay un interés en que haya una mala gestión para derribar esos servicios, y a cualquiera se le puede ocurrir, ¿verdad? O sea, por poner un caso, tenemos el caso del suministro de energía eléctrica, la producción de energía eléctrica en Puerto Rico. Tenemos el caso de una autoridad que durante muchos años ha adolecido de una pésima gestión, ¿no? Pero tenemos también el caso ya evidente de un gestor privado que le llega, ¿verdad?, que está, dijéramos, padeciendo de lo mismo y que los usuarios de electricidad en Puerto Rico estamos sufriendo lo mismo. Entonces, no es una dualidad falsa, no es un debate entre público o privado, es un debate entre mejor o peor gestionado. La diferencia entre lo público y lo privado es que lo privado tiene un único objetivo, que es maximizar beneficios, y a costa de le guste o no a la gente, del bolsillo, ¿verdad? A costa de su dinero. La diferencia con lo público, y lo público tiene muchos casos de abuso que también hay que regular, es que responde a un mandato no de una junta de accionistas, sino responde a un mandato popular. Esa es la gran diferencia. La diferencia es que el mandato popular puede hacer
a través de su mecanismo de los pocos que nos quedan en Puerto Rico, ¿no? Democráticos, de elegir y sacar a quienes hacen política pública, de defender, por ejemplo, en el suministro de energía eléctrica, si nuestros adultos mayores deben pagar el mismo kilovatio hora que la persona que gana más de $200,000. Ahí es donde varía la gestión pública a la gestión privada. Sin duda, que ha habido mala gestión pública, sin lugar a dudas. Que la hay también en el sector privado, sin lugar a dudas. Yo soy de Barcelona, como sabéis, soy español, y allá tenemos un proceso donde, y hablo de la electricidad también, donde tuvimos un monopolio mal regulado de lo público, donde se satanizó lo público, fuimos a lo privado, y lo privado nos ha llevado a una situación peor y no funciona, y estamos regresando a lo público, pero con una gestión que evite un monopolio no regulado, que será el principal problema, y que en algunas cosas se asemeja a lo que sufre Puerto Rico. Así que a veces se establecen estas dualidades falsas y estos entre, por ejemplo, público-privado, bueno, malo, buena gestión. No, aquí se trata de hacer bien las cosas. Y se pueden hacer muy bien las cosas desde un lugar y desde lo otro. Se pueden hacer buenas cosas de ambos lugares si el norte es el bien común. De lo contrario, fallan ambas. Correcto. Y lo acabo de claro. En un proceso de privatización, yo te puedo hablar de muchos economistas en el espectro, por ejemplo, de la margen izquierda, que creen que hay ciertas cosas que se pueden privatizar. Pero también saben que cuando te sientas a la mesa en una negociación donde tú vas a privatizar durante los próximos 30 o 40 años el suministro de energía eléctrica o la gestión del aeropuerto, el que tienes enfrente sabe muy bien, conoce muy bien su sector, conoce muy bien cómo, no sé la expresión, pero en fútbol sería como marcarte un gol por la escuadra. O sea, saben cómo llevarse el gato al agua, o sea, saben cómo maximizar sus objetivos. Y ante un Estado débil, un Estado interlocutor que no conozca bien y que no esté bien asesorado, eso da lugar a malas privatizaciones, porque tú estás negociando en una posición de debilidad, de desconocimiento, que hace que una privatización pueda, dijéramos, desembocar en un proceso tóxico, en un proceso donde no beneficia al conjunto de la sociedad, ¿verdad? Pero puede haber lo contrario, puede haber una provisión de un servicio público que esté gestionado por el Estado, pero la producción de este servicio que provee y del cual no deja de controlar el Estado, lo produzca el sector privado, pero con unas reglas, con unos límites a ese, ¿verdad? A ese objetivo de beneficiar de hacer maximizar solamente los beneficios privados. Sino decir, como yo, que a lo mejor no sé, como Estado, no sé producir ese bien o no lo he sabido hacer, pero como yo sigo proveyendo y teniendo control y marcando los límites de calidad y de equidad para que nadie se quede fuera de esta provisión de servicio público, como puede ser la electricidad, pero entiendo que tú lo puedes producir mejor, sector privado, y llego a un acuerdo contigo para poder beneficiar a todo el conjunto de la sociedad, ¿no? Pero cuando no ocurre eso, pues entonces vemos tanto en un caso o en otro, ¿no? En el público o en el privado, vemos fracasos y entonces hay que mover esa conversación de esa dualidad falsa. No hay tal cosa. O sea, es una cuestión de gestionar bien y maximizar el beneficio social, o gestionar mal, beneficiar el servicio privado de algunos intereses fuera de Puerto Rico, en un lugar fuera de Puerto Rico, que repatrien sus beneficios fuera de Puerto Rico, que no consumen ni redunda en Puerto Rico nada de sus ganancias, a través de un mal servicio de cualquiera que sea el elemento que te pongas a analizar, ya puede ser electricidad, agua o cualquier otro servicio.
Y en esa estamos no solamente en Puerto Rico, sino en muchos lugares del mundo. Y volviendo un poquito al estudio, las cosas que más nos preocupan un poquito es cuando nos comparamos con el resto de estados, ¿no? Cuando nos comparamos con el resto de países del mundo, ¿no? Y queremos tener ambos lentes para que despierte interés de la mayoría de personas en Puerto Rico, ¿no? Y cuando comparamos esos gastos tributarios, por ejemplo, a nivel de países del mundo, el promedio mundial de gastos tributarios, peso de tu economía, ¿verdad? En proporción del peso de tu economía es del 3.8%. Tú tienes países como Uruguay gastando un 5.8%, o Portugal gastando un 6.5%, Estados Unidos gastando un 6.8%. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿por qué en Puerto Rico estamos gastando un 31% en gastos tributarios? ¿Tienes una idea de eso? ¿Tienes una idea de eso? Pues la realidad tengo que pausar. No me lo digas todavía, sí. Porque es astronómico, Tengo que hacer la pausa, Daniel. Regresamos en breve. A los 16 morí en un accidente de auto. A los 54 me convertí en abuelo. A los 31 fundé mi propio negocio. A los 43 le di la vuelta al mundo. A los 29 fui padre por primera vez. Cuando donas tus órganos, vives más allá de tu vida. Lifelink de Puerto Rico. Regístrate como donante en donavidapuertorico.org. Beneficiario de Medicare, protégete del fraude en los servicios de salud. Lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envía el plan. Verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste. Llámanos al 1-800-975-3102. Un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol, un programa del Departamento de Salud Federal. Si deseas ofrecer un excelente servicio de café, ya sea en tu oficina o negocio, el programa de Nescafé Solutions es tu mejor alternativa. Desde el típico café con leche, el exclusivo Fresh Vanilla o nuestro exquisito chocolate caliente. Nescafé Solutions, sabores que exaltan y llenan todos tus sentidos. Para información de nuestros sistemas y equipos especializados para tu negocio u oficina, llámanos al 787-731-4551 de Swear Corporation. En el Hospital del Niño de Puerto Rico llevamos más de 90 años brindando servicios a nuestros niños, gracias a tu apoyo. Hola, mi nombre es Annette Natter y cuidarlos es mi pasión. Brindamos servicios terapéuticos a sobre 3.000 familias a través de toda la isla. Visita hdnpuertorico.org, conócenos y ayúdanos. Un niño es tan pequeño que cabe en cualquier corazón. Sociedad Pro Hospital del Niño. Tu tiempo es valioso y yo no te hago perder el tiempo en la mañana. Aquí en Sin Tapujos Repensando a Puerto Rico te damos las entrevistas, la información que necesitas saber para comenzar tu mañana bien informado. Todos los días de 6 a 9 de la mañana por WIAC 740. Sin tapujos, con la mejor manera de llevar la noticia. Por esta tu emisora, WIAC 740. Estamos de regreso. Adelante, Daniel, explícame. Bueno, estábamos comentando sobre los porcientos en otros países. Sobre los porcientos en otros países, correcto. Y quería seguir también, cuando te vas a los estados también, el promedio de gastos tributarios es del 5%. O sea, que tienes estados como, por ejemplo, Massachusetts con solo un 2.5%, Arizona un 5.1%, los más altos, Washington, ahí tienes un 11%, pero Puerto Rico sigue en el 31%. El más alto de las 29 jurisdicciones que hemos analizado de los 50. ¿Cómo se explica esto? ¿Y cómo se explica esto?
Es sencillo y complicado a la vez. O sea, Puerto Rico no tiene control de su política y el diseño de su política tributaria. La tiene Estados Unidos. Y Estados Unidos ha decidido, a través de su código de rentas internas y a través de lo que les conviene, supongo que a los donantes o a los que ponen y quitan a través de distintos mecanismos y presidentes y que garantizan sus intereses, entendieron que el modelo para desarrollar Puerto Rico debía fundamentarse en estos incentivos, pues porque tenía que Puerto Rico, porque fíjense la situación, el que es utilizado, de la jurisdicción de la cual se aprovechan, entra en una dinámica muy difícil de la cual tú te puedes salir. ¿Por qué? Porque del presupuesto del Fondo General que tiene Puerto Rico, que este año se proponen 12.573 millones, pero que históricamente era en torno a 10.000 millones, una quinta parte de los recaudos de ese presupuesto que tú tienes que financiar, una quinta parte, el 20%, vienen de estas grandes corporaciones que están rindiendo prácticamente pues muy pocos impuestos en Puerto Rico, pero que aún así logran financiar una quinta parte del presupuesto. Entonces, la dinámica tuya es que no tienes miedo de salir de ellas si no están dando el beneficio económico que se supone que den, y prefieres un poquito, capturar un poquito, porque ese poquito hace que tú seas económicamente viable, ¿verdad? Y por eso está la preocupación grande que yo comprendo, porque aquí no se trata de verdad de actuar. Nosotros no estamos actuando a la hora de transparentar de mala fe. Queremos cómo podemos tener un Puerto Rico viable que no deje a nadie atrás. El asunto es que, como está geopolíticamente cambiando el mundo hacia donde se está moviendo, es que si tú no tomas decisiones ahora, el Código de Rentas Internas hace que tú tengas este modelo de desarrollo económico que no es sostenible en el tiempo, y el debate internacional con este impuesto mínimo global hace que en varios años tú dejes de ser competitivo y atractivo a nivel de impuestos, y que muchas de estas compañías abandonen Puerto Rico. No lo harán de un año para otro, pero lo harán en los próximos 5, 6, 7 años, 8 años, si se materializa y no hay una compensación, o no hay, como se está negociando desde Hacienda, una excepcionalidad a este impuesto a través de la ley federal para que estas compañías no se vayan. Si no viene eso, pues es la muerte de una crónica anunciada. O sea, estás hablando de algo que no depende de ti, que no controlas, pero que a la vez es medular y troncal en tu fuente de financiamiento. Y por eso hay mucho temor en que se sepa, porque hay mucho temor ante el rechazo social de esta falta de solidaridad fiscal de estas grandes compañías, porque hay mucho temor que se vayan, y si se van, el modelo no es viable. El gran problema es que al final, ya sea por la decisión unilateral del gobierno de Estados Unidos o ya sea por un consenso global, hay muchas posibilidades de que tu modelo no sea viable en el largo plazo, porque si imponga este impuesto y tu fuente de ingresos, dijéramos, merme tanto que no logres financiar tus servicios esenciales. Eso es algo que la Junta debe afrontar y debe incluir en sus planes fiscales, algo que me choca mucho. No quiero atender su petición de las recomendaciones, porque yo creo que estamos al final del programa, pero no me gustaría dejar pasar que la ley 154, que es la ley del arbitrio a las foráneas, en el plan fiscal certificado de la Junta muestra su preocupación de que la posibilidad de que se ejerza este impuesto mínimo global afecte a los recaudos en el largo plazo, pero en su modelaje, y para mi sorpresa, aún mantiene que de 1.200 millones que estas compañías recaudan en Puerto Rico, lo deja a unos niveles muy altos en el largo plazo, y es algo que deben atender. Pero para dijéramos, atender y quizá ir concluyendo, ¿no? Con qué es lo que estamos proponiendo. Nosotros lo que queremos es que haya
elemento y, dijéramos, una ley robusta que regule la publicación de estos informes. Actualmente es discrecional, o sea, el gobierno está publicando porque quiere. Y el año pasado hubo un veto al proyecto 206 por parte del gobernador, dio varios motivos, entre ellos que el Código de Incentivos del 2019 ya atiende estas cosas, y cuando nosotros vamos y miramos el código, que es un compendio de 76 leyes de desarrollo económico y que tiene la obligatoriedad por ley, por estatuto, de difundir y evaluar el costo-beneficio de esas 76 leyes, solo atiende 3, solo evalúa 3. De más de 22.000 millones, solo es capaz de evaluar 500 millones, y lo hace a través de la Ley de Individuos Inversionistas, la Ley 22, la Ley de Exportación de Servicios, la Ley 20, y la Ley 14, la Ley de Retención de Médicos en Puerto Rico. Solo puede analizar esas 3. Así que, bajo nuestro punto de vista, no hay redundancia, el Código de Incentivos no puede evaluar. Y otra parte importante es que tenemos que tener una ley, y sabemos que tan cerca como ayer se propuso una nueva versión de este proyecto del Senado 206, que es el 802, para... 802, y hay que estar bien atentos, para tratar de incorporar las mejores prácticas en la divulgación de estos incentivos. Y una cosa es la ley, otra cosa es la implementación. O sea, el papel todo lo aguanta. Vimos lo que pasa con el Código de Incentivos. Te dicen que hay que analizar 76, pero luego no tienes la capacidad de evaluar, porque no tienes la gente o no tienes, ¿verdad?, el presupuesto para hacerlo, y acabas no haciéndolo. Con esta ley, el proyecto del Senado 802, no nos puede pasar lo mismo. No podemos pintar un mundo ideal que luego no seamos capaces de implementar. Así que algo importante es que toquemos con los pies en el piso y que legislemos algo que podamos realmente evaluar. Y esa es parte, hay distintas recomendaciones que se incluyan los beneficiarios a nivel de detalle de corporación de individuos, que hayan proyecciones, que se incluyan a los municipios. Los municipios están en crisis, solo tienen ahora 88 millones de presupuesto general, y la Junta va a llevar ese presupuesto a 0 en el 2025. Tienen un balón de oxígeno por los fondos ARPA los municipios, pero los municipios están en claro debate, en clara crisis fiscal. Hay que tener un informe de gastos tributarios de municipios, y también nos consta que hay un proyecto que se va a discutir en Cámara en base también a nuestras recomendaciones. Así que básicamente esa parte es fundamental, o sea, un marco jurídico robusto e implementable que logre poder atender esta problemática y esta pluma abierta que no acabamos de cerrar ni de evaluar. Y sobre todo la participación ciudadana en todo esto, que la gente esté alerta y que organizaciones como ustedes estén todo el tiempo visibilizando lo que está ocurriendo, es fundamental. Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Es parte, es ese principal de lo que necesita Puerto Rico, que la gente entienda que son ellas y ellos los que deciden sobre política pública, los que ponen y quitan políticas y políticos, y que deben estar en total control. Y para estar en control hay que entender, para entender hay que transparentar. Y sin información, pues estamos a ciegas. Seguro, y si los ciudadanos y las ciudadanas no se ponen de pie a exigir el rendimiento de cuentas, pues se salen con la suya. Así que es pero que muy importante la participación ciudadana, porque sin participación ciudadana no existe democracia. Y eso es un acto no de cada 4 años, sino de todos los días. Correcto, al final estos temas son áridos, estos temas, yo espero que haya podido ser una conversación dentro de lo técnico, pues un poquito, que se le ponga un poquito de sazón a todo esto, porque al final, o sea, lo que es el aliado y el enemigo en el siglo XXI no es tan evidente como a lo mejor mis papás sufrieron una... No, the Big Brother is watching. Gracias, Daniel. Gracias, Daniel. Hay mucho diseño en todo esto y un Big Brother mirando.
Así que, bueno, Correcto. no tengo tiempo para más, pero estoy muy agradecida de que conversaras conmigo en la mañana de hoy. Amigos, Seguro. esto es todo por hoy en Delvis Grisel y compañía. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.